Pero Tony Robbins en su charla siempre dice, miren, ¿quiénes han tomado pastillas para la depresión? Levanten la mano, ok. ¿Y quiénes ya dejaron de estar deprimidos? Y nadie vuelve a subir la mano, porque tú le puedes meter la pastilla, y por eso el conocimiento es tan clave, porque después, obviamente, yo no soy médico ni nada, pero si tú tienes el conocimiento, tú le puedes meter una vaina a la pastilla. Pero si esa pastilla no crea neuroplasticidad, o si con esa pastilla yo nada más estoy tapando y no estoy dejando que la sensación salga, yo seré forever esclavo de eso. Dejar ir es lo que nosotros acabamos de hacer. Nosotros llamamos con el evento esas sensaciones, esa emoción que nos consume, que nos hace ver pequeños, que nos hace achicopalarnos, como dijo Giorgio, y la estamos dejando ser. Y fíjense que yo en pandemia 2020, saben que tuve ataques de pánico, yo fui... Bueno, primero un terapeuta y no me ayudó mucho porque, en fin, yo lo que necesitaba en ese momento era la pastilla, sertralina, para quitarle el edge, el filo, porque los ataques de pánico eran demasiado fuertes, y fui a una psiquiatra y me dio la pastilla. Esa pastilla te la dan, crea neuroplasticidad, que ya vamos a ver más adelante, y la idea es ir disminuyendo la dosis. Y llegó un momento que yo disminuía la dosis y me volvía a dar como la ansiedad o los ataques de pánico. Entonces la psiquiatra me decía, súbele. Después yo le bajaba y me volvía a dar. Y llegó un día, que ustedes saben cómo yo soy, que dije, voy a resolver este peo. Y empecé a buscar libros en la materia. Y me encontré primero con este At Last Alive. Este es un señor, Paul David, él vive en Reino Unido. Y él pasó 10 años, 15 años de su vida con ataques de pánico, con ansiedad, con agorafobia, con una serie de miedos. Intentó 1000 tácticas para frenar los síntomas, para frenar las sensaciones, y ya le vamos a dar la palabra a Gisela. Intentó 1000 cosas, intentó con el ejercicio, intentó leyendo libros de autoayuda, intentó con pastillas, primero con ansiolíticos, luego con antidepresivos, intentó, pero mira, hasta con brujería, con todo. 15 años en eso. Y él lo llamaba, todos sus intentos, él decía, my backpack, o sea, mi bolsito con todas las herramientas. Coño, a medida que metía más herramientas, la enfermedad seguía, y ya vamos a ver por qué, pay attention. Hasta que un día, esa sabiduría que baja desde un plano que no sabemos a ciencia cierta cómo es ese plano, o por qué a veces sentimos ese guidance superior, le dijo, ¿qué pasa, Paul, si tú dejas de luchar contra esto? ¿Qué pasa, Paul, si tú, cuando viene el acelerón del corazón, porque son síntomas muy fuertes, aquí muchos hemos pasado por ansiedad, por ataques de pánico, son síntomas que tú piensas que te vas a morir, el corazón se acelera, tengo conocidos que han ido hasta la clínica para decir a veces están bien o no están bien, eso es una locura, señores, pero a medida que tengamos los pelos del burro, ya vamos a aprender cómo tratarlo. Entonces, él dijo, ¿qué pasa si yo dejo ser esto? Y obviamente para hacer eso necesitas muchísimo coraje, porque necesitas la certeza de que no te vas a morir. Que es básicamente la razón por la que la gente no se mete en las sensaciones. Y se empezó a dar cuenta que él dejando ser la enfermedad, o la condición, o lo que sea, él dejando que el corazón latiese, él dejando ese frío, él dejando que él pasara lo que tenía que pasar, esa entrega, ese famoso surrender, que hablan tanto en espiritualidad, que es cuando te rindes y dices, no puedo más. Y esto, de nuevo, como les dije en Alcohólicos Anónimos y en toda la literatura espiritual, es súper fuerte porque tú estás entregando tu mente consciente a que algo mucho más grande se ocupe de ti. Y ya lo vamos a ver en el tercer libro, Waking the Tiger, porque esto es importante. Entonces él, a medida que fue soltando, se empezó a sentir mejor. Y a medida que se empezaba a sentir mejor, sus búsquedas en Google incluso cambiaron. Y empezó a darse cuenta que muchísima gente también ya se estaba curando con esta metodología, que era básicamente dejar ser los síntomas y dejar ser la enfermedad. Y lo que descubrió Paul David, que él no es médico ni nada, pero hoy en día da conferencias a nivel mundial tratando este tema de la ansiedad y lo invitan en clínicas, hospitales, etc., es que la supuesta enfermedad, que es esa ansiedad, ese corazón a millón, todos los síntomas horribles, es el cuerpo diciendo, deja que esto salga, es una válvula de escape que tiene nuestro cuerpo y dice, no aguanto más y necesito salir por algún lado.
Y si uno no deja salir eso y le metes ahí parches, si tú no dejas salir eso y corres toda tu vida, si tú no dejas de salir eso y lo que hace es generar cada vez más miedo porque no, ahora no voy a manejar, no, ahora no voy a salir, no, ahora me da miedo hablar con la gente, lo que estás haciendo es darle más poder, aumentando la energía que ya tenías acumulado y por lo tanto creando un círculo que no te va a permitir despegar. Entonces eso es importantísimo que lo sepamos. El truco y aquí estoy hablando de ansiedad y de ataques de pánico, pero es lo mismo para cualquier emoción. The way out is the way through. Obviamente, si yo tengo un terapeuta, si yo tengo un coach, si yo tengo una persona que confíe en lo que le estoy diciendo, porque una cosa que le pasa a mucha gente que tiene ansiedad, ataques de pánico, es que no confía en decírselo a nadie, porque le dice que están locos, que eso no es para tanto, que ya que se tranquilice, y es un tema, como vimos, inconsciente, es un tema subconsciente, es un tema que se activa y yo pierdo absoluto control. Entonces no sirve de nada en el momento que me digan cálmate, no sirve de nada en el momento que me digan pero ¿por qué eres así? No, es simplemente algo que está surgiendo en el cuerpo. Entonces, número 1, tenemos a Paul David. Ahora, con este conocimiento, imagínense ustedes saben cómo yo me meto en los temas, otra vez como el meme de toda esta locura con el poco de libros y tal, y fui atando demasiados cabos porque después leí Waking the Tiger, que es un libro para tratar el trauma. El trauma, como me comentó alguien por Instagram, me dijo, oye Juan, yo no había visto tus videos del trauma, porque yo no sabía qué coño era trauma, ni por qué tenía que verlos. Porque es una frase que si uno no está adentrado en esto, si uno no ha sufrido con esto, quizás una palabra no la escucha o no tiene muy claro. Trauma es, o uno queda traumado cuando un evento es mucho más grande de lo que uno podía manejar en el momento. Ese evento sobrepasa nuestra capacidad de internalizarlo y por lo tanto se crea un mecanismo de seguridad, que ya lo voy a explicar aquí en Waking the Tiger, que si después ese mecanismo la energía que me produce ese mecanismo, yo no la libero, me va a traer la ansiedad de Paul David, me va a traer los ataques de pánico o me va a traer cientos de cosas en la vida. Porque de nuevo, no estoy hablando solo de ansiedad, no estoy hablando nada más de ataques de pánico, sino de cualquier cosa que nos haga más pequeños de lo que realmente somos. Y me encanta lo que dijo Giorgio porque es tal cual eso lo que sentimos. Cuando nos sentimos impotentes y que coño, pero ¿por qué no puedo hacer esto? Coño, ¿por qué no puedo hacer aquello? A mí, por ejemplo, nada más el hecho de irle a hablar a una mujer, a mí las piernas, se me volvían locas las piernas, me paralizaba y yo decía, ¿qué es esta locura? Y nunca entendía. Y siempre practicaba antes y decía, bueno, cuando llegue el día, yo voy a poder decirle a esta chama realmente lo que quiero decir. Pero siempre que llegaba el día se volvía a activar eso porque es algo inconsciente y en el momento, como les he explicado, no hay nada que puedas hacer. Y eso todo se debía a traumas que tenía dentro. Hasta que yo no liberase la energía, no me iba a curar. Entonces, Waking the Tiger explican el mecanismo de cómo funciona el trauma. Entonces, ya vimos que en eventos donde sentimos que estamos en peligro, nuestro cerebro, nuestro cuerpo activa el famoso fight, flight, freeze or fawn. El fight, por ejemplo, me viene a comer un tigre y yo digo, bueno, yo puedo con este tigre. Luego está el flight, que voy a correr. Luego está el freeze, que es la tercera opción. Aquí él no habla de fawn. Y ese freeze es el último recurso que tiene el animal para tratar de salvarse. ¿Por qué? Porque si el león, si la gacela ve ahí a la cebra o ve ahí a cualquier animal y lo ve que está paralizado, piensa que eso ya está muerto y por lo tanto la carne, por lo tanto lo que se va a comer ya va a saber mal. Y lo mismo pasa cuando uno tiene una situación demasiado overwhelming, uno suele desmayarse también precisamente por eso mismo, o sueles paralizarte. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas situaciones a veces no peleamos, a veces no corremos, sino que nos paralizamos. Y muchas de estas situaciones, como les dije, pudieron ocurrir entre el año 1 o el año 0 y el año 7 de vida. Entonces, en esa parálisis, por más de que yo me haya paralizado, la energía de correr y la energía de pelear están dentro de nuestro cuerpo. Nosotros nos paralizamos no porque queramos paralizarnos, sino que nuestro cerebro calcula que mira, no hay otro chance que paralizarte. Entonces yo ponía en mis historias que de repente uno estaba jugando de chiquito y de repente tu papá te metió un grito y te dijo, quédate quieto, quédate tranquilo. Parálisis, figura paterna, figura materna, supuestamente quienes nos defienden más, y ese grito entra en nosotros, nos paraliza y esa energía queda allí forever. Entonces esa misma energía, y ya lo vamos a conectar con el tema de la pasión en el segundo módulo, es la que nos impide
expresarnos. ¿Lo ven? Están haciendo la conexión. Si a mí desde pequeño, cuando yo me estaba expresando, de repente un día me metieron un grito, o simplemente en mi casa no me dejaban expresarme como conducta natural, cuando yo sea grande y quiera mostrar al mundo mis talentos, mis cosas, yo voy a sentir ese freno. Y ese freno es el trauma. Entonces, si ustedes buscan un video, este video deberíamos enviárselos, después se los enviamos, de cómo hace un caballo, o cómo hace una cebra, o cómo hace un animal después de estar en freeze. ¿Qué hacen esos animales? Ellos quedan en freeze. Se va el león, ponte que el león no se lo quiso comer, y después viene el trembling, después viene la tembladera. Y la tembladera que muchos hemos sentido, fíjense cómo aquí se conecta todo, es el propio cuerpo liberando la energía de forma automática. ¿Qué pasa con la tembladera? Que nunca la terminamos de enfrentar. Si yo en el Emil Friedman, cuando estaba tocando violín y estaba temblando, yo me hubiese quedado en el acto a temblar allí media hora, una hora y media, yo me curaba. ¿Por qué? Porque estoy dejando ir toda la energía que está allí acumulada. Y, que esto lo vamos a seguir repasando, la forma de calmar la mente, o sea, una mente que tiene demasiados pensamientos, quiere decir que hay tensiones corporales y que hay energía que no se ha releaseado, que tú no la has dejado ir, porque cuando tú dejas ir la energía, la mente se calma. Entonces, si yo sé esto del trauma, si yo sé que the way out is the way through, tengo que pasar por esas sensaciones, tengo que pasar por esa tembladera, tengo que pasar por ese corazón acelerado para poder descargar la energía. Y Peter Levine lo que explica, la razón por la que nosotros no descargamos esa energía de forma automática como si lo hacen los animales, es porque nosotros tenemos el neocórtex. El neocórtex viene a meterle más power al cerebro, porque todo esto es del cerebro reptiliano. Este tema de fight, flight, de release de la energía, de la tembladera, todo se hace de forma inconsciente. No hay un control que nosotros estemos metiendo. Entonces, el ser humano, como sí tiene ese control, cada vez que está temblando o cada vez que tiene una sensación como acelero del corazón, como me siento mal, ¿qué hacemos? Nos queremos quitar el síntoma. ¿Lo ven? Queremos decir, ¿cómo me curo de esto? Y resulta que es precisamente el síntoma, es precisamente la sensación, aquello que te está curando. ¿Lo ven? Los dolores de cabeza, por ejemplo. Los dolores de barriga. Por ejemplo, si, esto es muy obvio, si tú siempre tienes dolor de cabeza, hay algo allí. Es trauma. Si tú siempre tienes un tema con el estómago, hay algo ahí, hay ansiedad. Son cosas obvias, ni siquiera tienes que ser médico para tratarlo. Hay un desbalance ahí que está ocurriendo, y cuando tú no dejas salir la emoción, y cuando tú incluso le esquivas a los pensamientos que tienes en la mente, el cuerpo es una válvula de escape, viejo, que está buscando por dónde salir. Lo prueba con el tema de la ansiedad, lo prueba con el tema de los ataques de pánico, pero si esa válvula nunca la abrimos, vamos a estar forever con eso. Por eso Tony Robbins dice, y aquí hay que tener mucho cuidado porque obviamente hay temas, por ejemplo, de depresión clínica, o si tú tienes un desbalance químico, tú necesitas la pastilla para contrarrestar ese desbalance, o aunque hay otras formas de hacerlo. Pero Tony Robbins en su charla siempre dice, miren, ¿quiénes han tomado pastillas para la depresión? Levanten la mano, ok. ¿Y quiénes ya dejaron de estar deprimidos? Y nadie vuelve a subir la mano, porque tú le puedes meter la pastilla, y por eso el conocimiento es tan clave, porque después, obviamente, yo no soy médico ni nada, pero si tú tienes el conocimiento, tú le puedes meter una vaina a la pastilla. Pero si esa pastilla no crea neuroplasticidad, o si con esa pastilla yo nada más estoy tapando y no estoy dejando que la sensación salga, yo seré forever esclavo de eso. Y eso es lo que dice Peter Levine en Waking the Tiger. Por eso es un libro tan importante, tan revolucionario, porque él dice lo que yo les dije al principio: la pastilla, las drugs, nos ayuda para quitarle el edge. Juan Zanoja, pastilla, tuvo que tomar porque yo me estaba volviendo loco, y cuando te llega eso, yo no sabía nada de este tema, y yo dije, señores, me estoy muriendo, me estoy volviendo loco. Hay un tema que se llama despersonalización y desrealización, que tú te sales del cuerpo, tú dices, ¿dónde estoy? ¿Qué es este peo? Entonces, en ese momento, el edge es importante. Pero si Juan Zanoja, que es lo que habla mucho Nicole de Pera, oye, que si tú vas al médico y no te preguntan tu historia, tus traumas, tu cuestión, ¿cómo realmente viene esa sanación whole? ¿Cómo realmente viene esa curación total? Solo viene si yo trato los traumas que venía arrastrando.